filosofía de Spinoza en introducción, en el primer capítulo. Las instrucciones son, hay un capítulo, que es el primero, que se llama Introducción. ¿Sí? Vamos a ir al subtítulo, que es la filosofía de Spinoza, para ya luego dejar tarea y ya leer el Tratado Teológico Político, que es ya la continuación del libro, ¿no? Y poderla traer la próxima clase. También les quiero hablar hoy del curso de Milagros, que me parece muy interesante, una sesión sobre el Espíritu Santo. Entonces la quiero dejar como unos minutos para ir. No sé si tienen este libro o lo tienen digital, ¿verdad? ¿Lo tienen digital? Sí, digital. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces dice, Platón, esta parte de Platón es muy interesante. Entonces Platón buscó afanosamente el principio hipotético de todas las cosas, que es el bien, que era el objeto máximo de conocimiento, a la vez que el más correcto conocimiento, el que confería, por lo tanto, la felicidad. El objeto mismo del ser es conseguir la felicidad o el bien. Se había percatado de que los hombres generalmente se extravían por errados caminos. Así nunca pueden dar en el blanco del máximo conocimiento y no pueden, por consiguiente, ser felices. Es decir, se hallan prisioneros en una cavernosa morada y toman por real y verdadero y bueno solo las sombras de lo real. La misión del filósofo consiste en ayudarles a encontrar el camino ascendente de la salida de la caverna, de la sombra, ¿no? De la liberación. Liberados verán el sol bien. Mira qué bueno, sol lo pone raya bien. Es decir, conocerán con perfección y serán felices. Bellamente filosófico, el único digno de una verdadera filosofía, lo han intentado desarrollar la mayoría de los filósofos genuinos y, por supuesto, Spinoza. Muchos filósofos anteriores a Spinoza habían reflexionado sobre la diferencia. Por ejemplo, Descartes había postulado la diferencia entre la sustancia pensante y la extensa, y solo a partir de la primera habían intentado garantizar la segunda. La filosofía está enredada en el universo de las diferencias, de lo irreconciliable, que es entendimiento, raya sentidos, razón, raya revelación, saber, raya creencia, uno, raya múltiple, pensamiento, raya lenguaje, intelecto, raya apetitos, libertad, raya necesidad, espíritu, raya materia, Dios, raya mundo, lógica, raya historia, sujeto, raya objeto. Y Spinoza parece intuir que desde dentro solo la diferencia y la oposición pueden verse, que desde la realidad no es posible pensarla satisfactoriamente, que la inferencia es un camino sin salida, que desde lo finito, particular y distinto, no es posible remontarse a lo infinito, universal e idéntico. Hay que salirse del dominio de la diferencia, situarse en la frontera y desde allí abrazar la unidad. Si se dan cuenta cómo los polos opuestos, ¿no? El bien y el mal, están, pero Spinoza dice que hay que salirse de esa visión de polos, de los polos opuestos, para poder abrazar esa unidad. Y ahí es donde está el bien ser, ¿no? Si Spinoza rechaza la diferencia, lo que tiene que hacer y hace es pensar la unidad. Todo cuanto es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Esto es parte de la ética. Para Descartes, la cosa se comportaba de lo único de lo cual sabemos que existe, de lo cual sabemos su segura existencia, es el pensamiento en la duda. La sustancia material queda puesta en duda y no sabemos pues si existe. Cuando la recuperamos será garantizada por Dios, al cual hemos llegado desde el yo pensante en la duda. Spinoza fusiona la realidad exterior, Dios y el pensamiento. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o lo que es lo mismo,
aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Entonces aquí estamos llegando al concepto de la naturaleza de Dios, una unidad, lejos de la diferencia. Y eso es lo que abra el mundo cuántico también, que no estamos separados de nada y de nadie, somos un todo. Y es prácticamente otra forma de ver las cosas, pero desde de otra ideología, ¿no? Dios es la realidad por excelencia, o sea, es único, está en sí en la esencia, es existente por sí mismo y tal realidad es infinita, no es finita. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Dios, esa realidad fundamental, es sustancia. Aquí hay otro término. Sustancia, infinito. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Eso es aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Es en sí mismo. Tal realidad sustancia es libre, claro, porque no tiene diferencias. Está en una unidad, basado, contenido en una sola unidad. Y se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar. A esta realidad sustancia Spinoza la llama Deus sive natura, Dios o naturaleza. Naturaeza le llama. Es infinita, eterna y contiene infinitos atributos. Es plena, ocupa todo lo que es y no está limitada. Una sustancia así es perfecta. Ahí está el concepto de Dios de Spinoza. ¿Cómo lo ven? Oh, Profundo. ¿por qué menciona en lo que leíste algo de Dios o naturaleza? Dios o naturaleza, ¿eh? Porque acuérdate que la filosofía de Spinoza se basa en la naturaleza y dice que la naturaleza es Dios, ¿sí? Sí, ya. Entonces, Es como en la naturaleza está Dios de por sí. Nosotros somos una Sí. partícula, una parte de Dios. Así es. Los árboles, Sí. los animales, todos contienen Dios. Nuestro pueblo aborigen acá en Chile, los mapuches tienen un pensamiento igual a ese. Ellos hablan de la Pachamama, la naturaleza. Pachamama, Sí, si la ellos están escuchan. unidos. Exacto. Cuando hice un curso de cosmobiología Muy interesante. mapuche, comparaban con Avatar, con la película Avatar. Podemos entender a partir de este momento que cuando Spinoza habla de naturaleza y habla de cosas, ¿Habla de cosas, perdón? Cuando Spinoza habla de la naturaleza o del concepto de naturaleza y habla de Dios, podemos entender que se refiere a lo mismo. Exactamente. Okay. Digo para explicar un poquito, sí, cuando habla de naturaleza y poder generar una dicotomía, una diferenciación en los términos, pero desde la idea de él es lo mismo. Exacto, es lo mismo, la naturaleza en sí. Exactamente, en sí misma. Julio, cuéntame. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí? Ok. Tengo claro eso desde hace mucho tiempo, inclusive de leer sobre estos temas de Dios en todo y todo en Dios, por decirlo así. Pero nunca, no sé por qué alguna vez tomé ese pensamiento. Simple y llanamente como que fui cayendo en cuenta de eso. Por ejemplo, cuando te vi en el video me interesó el tema. Porque yo siempre he pensado que, como lo decía en el libro que estoy leyendo de Estimo, pero bueno, no sé qué para la conclusión. Dios está en todos lados, de un átomo que se une a otro y forman la materia. Cuántica habla de eso. Lo cierto es que alguien tuvo que haber hecho este universo, la organización de las cosas, la perfección de todo esto. Entonces, pero bueno, me siento nuevamente en que siempre tuve la percepción de que hacemos parte de esa gran materia, de ese gran universo que es Dios. Mira, Julio, has dado en algo súper interesante que te lo voy a decir, te lo voy a resumir así.
Dios, hablaste de quién había creado el mundo, ¿no? Entonces, si Spinoza está hablando que Dios está en la naturaleza es Dios. ¿Me entiendes? La naturaleza misma ha engendrado todo esto que vemos. Y esa es la fuerza que le da. Es tan perfecto, por ejemplo, yo como mirar el sistema solar, el Sol en el centro con su tamaño, su núcleo, que es un imán. Nuestro planeta, la Luna y los otros planetas tienen esa fuerza que hace que estén gravitacionando y que estén a cierta distancia. Eso es hecho por el ingeniero mayor, que es Dios. Porque no así como de la nada no va a salir. Pues, Exacto. tan perfecto. Exacto. Y no es ese Dios judeocristiano que está señalando, que crea las cosas así desde lejos, desde afuera, desde la diferencia. ¿Te das cuenta lo que nos habló de la diferencia de los opuestos? Porque eso no existe cuando hay una unidad infinita, eterna, que lo es todo. ¿Sí? Pero mira una cosa, yo tengo inclusive eso. Como pensamos, sentimos. Como sentimos, actuamos. Total. Como actuamos, nos va. Todo está junto. Y está aquí. O sea, es pensar las cosas y sentirlas para que se materialicen, por decirlo así. Pero ahí es donde viene la fe. Pero bueno, eso ya no sé. Sí, no, eso es lo que yo enseño con el método cuántico de Vivo para ser libre, alinear tu corazón con el pensamiento para poder crear. Es lo que me falta. Contar paisanos. Ay, nos pasa igual, Omar. Bueno, no, yo nací en Venezuela, mi padre es colombiano, de Paisa, y Guajiro, de La Fonseca. Y mi mamá es chilena, mi mamá es de Santiago de Chile, y yo nací en Venezuela. Ah, caramba. Bueno, imagínate la mezcla. Tengo una mezcla de norte a sur. Todo eso es parte de las obras de Dios. Claro. Y esos dos se juntaron, mira, tienen más de 50 años juntos, cumplieron ahorita, y ellos toda la parte espiritual, yo creo que eso es lo que los ha unido, todos estos entrenamientos espirituales que han hecho juntos, místicos, lo hacen juntos. Y yo creo que eso es vital en una relación, yo me he dado cuenta con mis padres, porque ellos pueden discutir, tal, no sé qué, pero eso los vuelve, porque siempre están en charlas, eventos, cosas juntos, haciendo todo eso juntos. Lo que pasa es que yo digo que uno energéticamente o algo se adiciona, se acopla con esa otra persona. Vos sabes, pues, no sé, los señores que están acá que tendrán su pareja, me imagino. Cuando se pone la cosa como así, entonces es mejor uno llegar a hacer esto y dejar. Luego ya no regresa y todo se organiza para estar juntos. Sí, exacto, pero llegar a eso con una persona para siempre, wow, eso es un trabajo, sí, un trabajo y una conexión universal, lo que tú dices de Dios. O sea, Conexión. una conexión. Bueno, vamos a seguir, que eso está chévere, yo quiero terminar este capítulo acá. Ajá, entonces dice, Dios es la realidad por excelencia, es existente por sí mismo y tal realidad es infinita. Ah, no, ya les había leído eso. La realidad posee atributos y los atributos se epifenomenizan a través de los modos. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma. Por modo entiendo las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa por medio de la cual es también concebido. Los modos son infinitos y los modos infinitos son inmediatos. Nosotros conocemos de entre los atributos de la realidad el pensamiento y la extensión. De los atributos pensamiento y extensión hay dos modos, infinitos e inmediatos, el modo mental y el modo material. La extensión, qua extensión, y el pensamiento, qua pensamiento, son modos infinitos inmediatos. Los modos infinitos inmediatos tienen los correspondientes modos infinitos mediatos. Por ejemplo, el mundo físico material es el modo infinito mediato extenso, y lo mismo vale para el pensamiento. Los modos finitos de los atributos extensión y pensamiento son los cuerpos finitos, y las mentes finitas, si son modos, son dependientes de los atributos de la sustancia o realidad. ¡Wow! Esto
Está profundo. Sí, Pero prácticamente lo que está diciendo es que la parte física y material son modos infinitos. Y son dependientes. Bueno, aquí ya está más explicado. Aparece que hay un determinismo en la filosofía espinosista. Pues para Spinoza la libertad consiste en ser lo que se es. Eso me gusta, ser lo que se es. Cuerpo y alma, ahí vienen los conceptos del ser humano. Ahí ya empieza a hablar de él de cuerpo y el alma. Entonces dice, cuerpo y alma son modos finitos de los modos infinitos de extensión y pensamiento. Ok, entonces el cuerpo y el alma son modos finitos que vienen de un modo infinito de extensión y pensamiento. Eso me parece interesante. Atributos de la sustancia. Extensión y pensamiento son atributos de la sustancia. Eso es lo que es la sustancia. La articulación interna de la realidad es conocida por nosotros en la misma articulación. Eso es la verdadera ciencia. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Entonces, posee Spinoza una interesante teoría de las pasiones. Ay, esto es chévere. De las pasiones y de los afectos, construida como toda la ética según un orden geométrico. Arranca de la teoría de conatus. Conatus es decir, de que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser. Eso es conatus. Esa palabra es interesante. Conatus. Significa perseverar en su ser. Claro, nosotros los seres humanos siempre queremos mejorar, ¿no? Y dice, el afecto básico de los hombres es el deseo de permanecer en su ser, perfeccionándose cada vez más. La alegría sería ese sentimiento de perfección, siendo la tristeza el aminoramiento de perfección, la degradación. Todos los demás afectos se conducen de estos básicos. La claridad definicional espinosista nos ahorrará muchas páginas. El amor es una alegría acompañada por la idea de una causa exterior. El odio es una tristeza acompañada por la idea de una causa exterior. Mira, el amor lo dice, lo asimila a la alegría. Amor es una alegría acompañada de una idea que es causa exterior. Y el odio lo compara con una tristeza acompañada por la idea de una causa exterior. O sea, hay una causa que nos produce tristeza y eso nos convierte en odio. Y eso lo convierte en odio. Julio, cuéntame. Ahí entra de pronto a colación el tema de que cuando uno está triste, la frecuencia baja y alrededor se pueden tornar cosas que atrae eso. Pero si estás alegre y feliz, estás emanando eso, la frecuencia sube y te vas a encontrar en ese torno de cosas buenas. El ejercicio que Total. hice hace días como decimos en derecho, ira e intenso dolor, de sonreír De sonreír. en plena ira, entonces Qué eso bonito. engaña el cerebro y el sentimiento va automáticamente, o sea, en un momentico, se calma uno y se pone mejor, o sea, la vibra es buena. ¿Me hago entender o no? Sí, pero no te entiendo cuál es el método que aplicas para salir de la ira. ¿Qué haces? Cuando tenía la ira, simple y llanamente hice el gesto de sonreír. Ah, sonreír, sí. Es una técnica muy Lo buena. hice. Lo leí de algún lado. Y Sí, yo también lo he lo leído. engaña y entonces... ¿Sabes cómo? Dicen así, reírte así, Sí, eso. con la cara abajo. Tienes ira, No, tristeza, Es pura PNL. así. Programación neurolingüística. Sí, yo lo leí. La idea es engañar la mente, hay que engañarla. Exacto. Con la risa se va Ahora- engañando. Exacto. Para que no se quede ahí, para que no se Exactamente, establezca ahí. Exactamente. Correcto. Vanessa, una pregunta. Dígame. Cuando él habla del conatus, que me imagino que o es griego o es latín, A ti. hablamos de impulsos, en Spinoza
se refiere más al diablo.